Primero tu familia presenta el resumen de la lección de Escuela Sabática con el pastor Luis Rivas. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos? Quien les habla su amigo el pastor Luigi, una vez más aquí ya con la lección número 4 que lleva como título ¿Cómo hacer frente a la oposición? Mis queridos amigos, antes de iniciar el resumen de la Escuela Sabática de esta semana, queremos una vez más agradecerles a cada uno de ustedes por todos sus comentarios, por compartir la lección con sus amigos, con sus familiares. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias también porque muchos de ustedes nos han visitado en nuestra página Primero Tu Familia. Queremos invitarlos a que continúen haciéndolo, continúen compartiendo estos materiales, no solamente el consejo del día, pero también alimenta tu fe y alimenta tu matrimonio, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para cada uno de ustedes, esperando poner un granito de arena en la construcción de su vida personal, de su vida familiar, de su hogar. Queremos, antes de empezar con esta lección, que podamos orar por la misma para que Dios nos dé sabiduría, nos dé inteligencia y nos ayude a entender el mensaje de esta semana. Vamos a orar. Te invito allí donde estás a que cierres tus ojos y ores conmigo. Padre maravilloso, gracias, Señor, por las lecciones que tú nos das a través de la lección de Escuela Sabática. Estamos aprendiendo muchas cosas muy bonitas, muchos principios a través de las experiencias de Esdras y Nehemías. Tenemos mucho por aprender, pero no solamente por aprender, sino también por ponerlo en práctica. Ayúdanos que las lecciones que aprendemos de esta lección podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Pedimos una bendición especial por cada una de las familias, de los amigos, por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de todas esas personas hermosas que nos escuchan y que comparten nuestra programación de Primero Tu Familia. Que tú los bendigas donde quiera que estén. Gracias por todo lo que nos das. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que la lección número 4 lleva como título ¿Cómo hacer frente a la oposición? Quiero invitarlos a leer el versículo de memoria que se encuentra allí en Esdras capítulo 5, versículo 5, que nos dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Sabes, mi querido amigo, mi amiga, que nos escuchas, la obra de Dios ha sufrido siempre la más acérrima oposición por parte de los enemigos de la verdad. Y podemos decir que desde el mismo inicio de la creación de este mundo, o antes exclusivamente, el enemigo se ha propuesto no permitir que el pueblo de Dios salga triunfante. Desde el mismo momento en que Dios facilitó los eventos necesarios para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, el pueblo judío tuvo que hacer frente a la oposición. Lo maravilloso de todo esto es, mis queridos amigos, que siempre que el pueblo se derrumbaba ante la opresión, ante la oposición de personas que no querían ver el sueño de Dios hecho realidad, o tal vez del pueblo de Dios, Dios siempre los animaba enviándoles a las personas idóneas para reanudar la obra. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, nos queda claro que cuando Dios te llama a hacer algo para Él y encuentras oposición, encuentras opresión, Dios siempre va a poner a tu lado, Dios siempre va a enviar personas que te ayudarán para que puedas cumplir con el sueño y la visión de Dios. El domingo lleva como título Comienza la oposición. Aunque a veces todo parece muy bueno, esto puede ser que no sea verdad. ¿Sabes? Eso es específicamente lo que les ocurrió aquí al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que cuando los israelitas comenzaron a edificar el templo, recibieron un amable ofrecimiento de ayuda de parte de sus vecinos, los samaritanos. Y lo menciona allí en Esdras capítulo 4, versículo 2, que dice que ellos mencionaron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y esta solicitud de ayuda por parte del pueblo de Israel fue rechazada por dos motivos. La primera es que su adoración era en realidad idolatría. Y lo único que estaban tratando de hacer era venir con una
doble o con una doble cara, tratando de decir que lo que querían era ayudar a construir el templo, que estaban dispuestos a hacer todo lo que ellos les pidieran, porque ellos también querían adorar a su Dios, que no era su Dios. Y entonces, en realidad, ellos eran enemigos declarados de los israelitas. Y saben, una vez que fueron rechazados o fue rechazada su ayuda, entonces demostraron sus intenciones ocultas, la verdad que hay entre ellos. Y tal vez eso es a lo que se refiere 2 Corintios capítulo 6, el versículo 14, cuando nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Tal vez hay veces que personas pueden venir a ti con un doble estándar, tal vez tratando de enseñarte una cosa o de decirte una cosa, pero en realidad lo que quieren hacer es contaminar tu vida, sacarte del camino de Dios y llevarte a la perdición, a la destrucción. Así que, mi querido amigo, no permitas que nadie te lleve por un camino que no sea el correcto, que no sea el de Dios. El lunes lleva como título: Los profetas alientan. No cabe duda que cuando nos encontramos sin rumbo, cuando no sabemos qué decisiones tomar, siempre Dios envía a alguien que nos puede aclarar el camino. Y es aquí cuando los samaritanos se obstinaron en impedir la edificación del templo durante los reinados de Ciro, de Cambises y del falso Esmerdis. Dios entonces les envió señales para hacerlos recapacitar. Como no reaccionaron, envió a 2 profetas, al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Y afortunadamente, estos decidieron escuchar su mensaje. En la página 437 del libro Profetas y Reyes se nos dice lo siguiente: cuando pusieron manos a la obra, Dios animó el corazón del rey Darío para que también les apoyase. Durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades, aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. El ejército de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y el desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda y nada os será imposible. Qué maravilloso, mis hermanos, saber de que Dios siempre está allí al mando y que cuando nosotros necesitamos su ayuda, Dios estará allí para escucharnos y para mandar sus miles de ángeles en nuestra ayuda. El martes lleva como título: Interrupción de la obra. El templo, mis queridos amigos, fue terminado en el año 515 a.C., pero inmediatamente después comenzaron las obras de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces los samaritanos, al ver que ellos continuaban con la obra, volvieron a ponerse a pelear con el pueblo. Consiguieron paralizar la obra allá en tiempos de Asuero, y hicieron todo lo posible para que la construcción no continuara. Pero en el año 457 a.C., Artajerjes envió a Esdras, dándole autonomía a Judá, lo cual permitió que la ciudad volviese a ser reconstruida. En el año 457 a.C., Artajerjes envió a Esdras dando autonomía a Judá, lo cual permitió que la ciudad volviese a ser reconstruida. En el año 465 a.C., la obra volvió a ser interrumpida. El miedo paralizó a los judíos, que se vieron impotentes para hacer frente a la violenta oposición que había en ese momento. ¿Sabes? En la vida, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, el diablo se va a oponer y pondrá muchas pruebas para que no hagas lo que Dios quiere. Aquí, en este momento, podemos ver cómo es que el enemigo, a través de los samaritanos y a través de estas personas, hizo todo lo posible para tratar de que no se construyeran las murallas, para que no se construyera el templo. Hicieron todo lo posible para paralizar la obra de Dios. Muchas veces, una vez
otra vez y otra vez se fue paralizada este sueño, pero al final sabemos que Dios siempre sale triunfante. Así que mi querido amigo, no sé qué es lo que Dios te ha llamado a hacer, cuál es la misión por la que tú estás trabajando ahora mismo. Y me imagino que tal vez has estado siendo afectado por alguien, por alguna situación en la que no te ha permitido avanzar, pero no permitas que el enemigo paralice tus sueños, paralice la visión que ha puesto en ti. Trabaja en el nombre de Jesús y te aseguro que Él te va a ayudar a salir adelante. El miércoles lleva como título Nehemías actúa 444 antes de Cristo. Dice Nehemías capítulo 6 versículo 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Lo puedes creer? Tantas cosas pasaron antes de la construcción del templo de Jerusalén, de los muros. Hubo tanta oposición, tantas situaciones pasaron. Muchas de las personas, de la gente que seguía a Cristo, se opuso y se salió del pueblo, siguieron ideas, pensamientos que no estaban correctos. Pero finalmente, cuando Nehemías pone manos a la obra, no solamente ora por el pueblo, ayuna por el pueblo y empieza y tiene una visión exacta de lo que tiene que hacer y escucha la voz de Dios, sino que vemos que él trabajó arduamente. Lo que no pudo hacerse en 15 años, mis queridos amigos, se realizó en 52 días. ¿Fue fácil? Claro que no fue fácil. Hubo mucha oposición, pero Nehemías tuvo que tomar diversas medidas. Y cuando vamos a la palabra de Dios, vemos al menos 4 cosas que Nehemías tuvo que hacer. La primera, el pueblo se distribuyó alrededor del muro. Cada uno hacía su parte. Segundo, se crearon turnos de vigilancia rotatorios, día y noche. El tercero, los constructores llevaban las armas en su mano o su cintura mientras trabajaban. Cuarto, un trompetero estaba siempre al lado de Nehemías para dar la señal de alarma. Estas 4 cosas Nehemías trabajó bien astutamente para poder terminar la construcción y que nada se opusiera. Estas medidas se tomaron después de haber, dice la palabra de Dios, después de haber orado al respecto. Y ellos hicieron su parte, Nehemías y el pueblo, pero Dios hizo también el resto, o la parte que a Dios le tocaba. Así que, mis queridos amigos, cuando Dios tiene un sueño, y ese sueño también está en sus hijos, todo puede suceder, y Dios puede cumplir los sueños. El jueves lleva como título Haciendo una gran obra. Según nos relata Nehemías, la oposición llegó de muchas formas. Primero, allá en Nehemías 4:1-3 vemos que llega en forma de burlas. La gente cuando te quiere hacer daño, se empieza a burlar de ti, se empieza a reír de ti, como que lo que tú estás haciendo no está bien, está mal, está equivocado. La segunda forma fue el ataque físico, allí en Nehemías 4:7-8. Y fueron de varias formas. Primero, Sanbalat el samaritano, que venía desde el norte. Desde el este, Tobías el amanita. Desde el sur, Gesem el árabe. Desde el oeste, los filisteos de Asdod. Así que vemos cómo es que empezaron los ataques de muchos lugares. A veces es lo mismo que pasa con nosotros también cuando queremos llevar el mensaje. Empezamos a ser atacados por personas que a veces pensamos que deberían estar con nosotros y no contra nosotros. Pero a pesar de todo eso, mis queridos amigos, de los ataques físicos, de las burlas, debemos de salir adelante con el mensaje de salvación. 3. En el Nehemías 5:1 nos dice que hubieron problemas internos. Entre ellos, la comunicación no era tan clara, no estaban seguros de lo que tenían que hacer. 4. Conspiraciones. Nehemías 6:2 nos habla de conspiraciones entre ellos. Número 5. Acusaciones de traición. Y finalmente, número 6, falsos profetas. Allí en Nehemías 6:10-13 vemos entonces a un tal Semaías que quiso convencer a Nehemías de refugiarse en el lugar santo para salvar su vida. Pero qué lindo saber que Nehemías era fiel a Dios.
precisó arriesgar su vida a quebrantar la ley de Dios, pues se sabía, o él sabía, que solo los sacerdotes podían entrar en los lugares santos, y ese lugar no era para él, pero este falso profeta quiso hacer que él entrara allí. Y es así, mis hermanos, como es que en la vida actual en la que vivimos también podemos encontrar falsos profetas que quieren enseñarnos, que quieren indicarnos a cosas que no son. Acusaciones, conspiraciones, problemas internos, ataques físicos, burlas. Lo vivimos cada día. Pero ¿sabes una cosa? Si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, si nos apegamos a la oración, si confiamos en Dios, aún en medio de todas estas cosas que pueden hacernos daño, Dios puede salir victorioso. Mis queridos amigos, como conclusión de esta lección maravillosa, queremos compartir con ustedes del libro Profetas y Reyes, la página 476, que nos dice: como Nehemías, los hijos de Dios no deben temer ni despreciar a sus enemigos, cifrando su confianza en Dios. Deben ir adelante con firmeza para hacer su obra con abnegación y entregar a su providencia la causa que representan. En toda crisis sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios, mi querido amigo, puede discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías. Nuestro Dios, mis queridos amigos y amigas, peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. Así que, mi querido amigo y amiga, mi hermano, mi hermana, hoy te invito en el nombre del Señor. Si Jesús te ha llamado, si Jesús te ha dado una misión, por favor, no pares en ir y hacer que esa misión, hacer que ese llamado se complete en el nombre de Jesús. Vendrán burlas, vendrán ataques, problemas internos, conspiraciones, celos, chismes, acusaciones, muchas cosas. Te acusarán de muchas cosas, pero si Dios te ha llamado, estoy seguro que, como dice Romanos 8:31, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá nadie que pueda hacerle frente a nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi querido amigo, te invito a que vayas y lleves el mensaje que Dios ha puesto en tu vida. No tengas miedo, simplemente ve y hazlo. Que Dios te bendiga y te proteja.